Recording in progress. Bienvenidas, bienvenidos, nuevo episodio de Sin Filtros, episodio número 7. Y episodio muy importante a mi forma de ver, porque es un tema constante que me repito cada vez que hablo con la gente, cada vez que hablo con gente, no solo del mundo del e-commerce, no solo gente que vende en Amazon, gente del mundo de los negocios. Y es que gente que vende, pero no gana dinero. Es la pregunta más frecuente, es, ¿cómo puede ser que estoy vendiendo, pero mi cuenta bancaria no refleja exactamente eso? Pues es por lo que vamos a hablar hoy, y es porque tienes un problema muy grande en revisar tus números, ¿vale? Y es lo que tienes que hacer antes de querer tirar la toalla. ¿Qué quiere decir esto? Que conozco mucha gente, alumnos incluso, o gente que me contacta, que pasa, tiene este, vamos a llamarlo síndrome, tiene este problema. Quiere decir, tú generas ventas, pero las ventas que generas, aunque a primeras, en el primer filtro, te estén dando rentabilidad, puede ser que en la fase final de la rentabilidad de un negocio no te hagan generar ingresos. Y eso es lo que tienes que controlar. ¿Por qué? Porque el dolor habitual es ese, el de vendo cada día, tengo ventas recurrentes, ya facturo, pero no tengo dinero en la cuenta. Vamos a dividir también en diferentes aspectos o métricas o KPIs, no quiero entrar muy técnico, pero que tienes que ir entendiendo, que son necesarios para tu negocio. Porque lo primero, una cosa es ingreso, otra cosa es beneficio, otra cosa es margen y otra cosa es flujo de caja, ¿vale? Entonces, no es tu problema probablemente de tu ECOS, eso hay que revisarlo también, no es problema de el algoritmo, no es problema de las ventas, es problema de que no tienes clara tu estructura de costes. Con lo cual, punto número 1, facturo pero no gano. Identifica primero eso. ¿Cómo sé eso? Pues lo primero con el control que tú tengas básico de tu negocio. Síntoma muy común, ¿vale? Pero no confundamos eso, no confundamos facturación con negocio. Cuando yo digo que la facturación está muy bien en el marketing para que te enseñen los números que hacen y lo grandes que son y todo lo que sucede, pero hay que entender que una cosa es facturación o ingreso, cifra de negocio, y otra cosa es beneficio. Si tú en tu ingreso no eres capaz de mantener un buen margen de beneficio, es absurdo. O sea, prefiero ingresar menos y me aumentar margen de beneficio, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente esto lo ignoramos, pasamos de ello, es algo a lo que no prestamos atención, hasta que ya es tarde. Y te has metido en un negocio que es tan grande que encima no es rentable, que girar eso y darle la vuelta a eso es muy complicado, porque ya va por inercia, ¿vale? Entonces, si ya desde las fases principales, desde los cimientos, empezamos a entender que tu negocio se controla a través de datos de cifras y de KPIs, en este caso de costes, de estructura de costes, vas a tener medio terreno ganado, medio partido avanzado, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mayor error de gente que incluso factura 30, 40, 50, 100.000 euros al mes es que luego llegan a la cuenta o cuando toca pagar los impuestos, el famoso, sobre todo si estás en España, trimestre, que es como es que el IVA o los impuestos que tengo que pagar se me llevan todo. Vale, pues eso es una mala previsión. Si el dinero que tú tenías en la cuenta disponible se va a los impuestos, quiere decir que tú no has generado beneficio. O sea, que llegue un IVA trimestral o que llegue unos impuestos o un sociedades ahora en octubre o lo que toque en tu empresa o en tu negocio y eso te liquida todo lo que tienes en la caja, el dinero disponible, esto es un problema en tu negocio. Tu negocio no es rentable. Y es el primer síntoma que tienes que detectar. Por eso, aunque generes ingresos, aunque generes ventas, aunque vendas, si no tienes esto en cuenta, es que no ganas dinero. Y créeme, o al menos así los percibo, los negocios son para ganar dinero. Para no ganar dinero ya existen las ONGs, o eso dicen, ¿vale? Pero los negocios son para ganar dinero. Es el único vehículo que hace que el negocio se mantenga. Y es el único vehículo que hace que tú puedas crecer y es el único vehículo que hace que tú tengas la vida que quieres. Con lo cual, si tu negocio no te hace ganar dinero y aún así estás generando ingresos, replantéate qué es lo que está pasando. Y probablemente el problema es un error de fondo. Es un problema que no tienes tu, vamos a llamarlo, tu unidad económica o tu estructura de costes bien controlada y bien clara. Lo primero, que no sabes cuánto te cuesta cada venta. Echas números aleatorios, has visto 4 vídeos por internet y dices, vale, si lo compro a 5, lo vendo a 20, gano 15. No, ese es el cuento de la abuela y en el mundo de los negocios las matemáticas y los resultados no funcionan así. Con lo cual, punto número 1, tienes que partir de la cifra del ingreso y a partir de ahí saber la estructura de coste de tu producto. ¿Qué es la estructura de coste? Todo el coste asociado que tú inviertes en ese producto para generar la venta. Pueden ser costes de logística, pueden ser costes de preparación, pueden ser costes de publicidad,
Pueden ser costes de devoluciones, pueden ser costes de almacenamiento, pueden ser costes de fotografía, pueden ser costes de muchos atributos o todos los atributos que tú tienes en cuenta en los que destinas dinero para ese producto. Directo. Primero tienes que conocer la unidad económica del producto, el margen bruto del producto, ¿vale? ¿Respecto a qué? Respecto a lo que cobras por la venta, que es tu ingreso. Ahora, punto número 1. Si estás en España o cualquier país que lleve un sistema de IVA, el IVA es lo primero que tienes que desglosar. Porque tu IVA o el IVA de tu producto que tú cobras no es tuyo. Es de Hacienda, con lo cual se lo tenemos que entregar. Tú eres un mero recaudador. Con lo cual la gente que se complica la vida con el IVA es que el IVA no es nuestro. Con lo cual que el punto número 1 al sacar la rentabilidad de nuestros productos es eso de quitarlo, apartarlo. Entonces, a mí me da igual que el IVA sea un 21, un 20, un 15, un 18, un 30, porque sé que no es un dinero mío. Es un dinero que tengo que apartar porque es del Estado. Y tus cálculos empiezan a partir del precio sin IVA, que ahí ya cambian las cosas, tanto como que varía un 21% en España. Con lo cual, si estás haciendo los cálculos desde un precio con IVA, hija mía, hijo mío, partimos mal de la base. El IVA no es tuyo, ¿ok? O sea que recalcula los márgenes brutos de tu producto. Luego, otro error común que veo en los productos es no tener un margen objetivo. El margen es el tanto porcentual que te queda de beneficio de ese producto, después de quitar toda esta estructura de costes. Tú lo que tienes que tener es cuál quieres que sea el margen objetivo de cada producto. Habrá productos que te puedan permitir un margen de un 30%, 25%, pero habrá productos que a lo mejor solo te puedan permitir un margen del 15%. Eso tienes que saberlo, o tienes que saber cuál es tu margen límite, tu margen umbral. ¿Por qué? Porque partimos de la base que estamos en la primera unidad económica, que es calcular lo que genera el negocio, que en este caso estamos hablando de productos, cada venta de producto, cuánto me genera, pero es que luego vamos a ver que esto se tiene que trasladar a los costes también de la empresa, no los costes del producto. Con lo cual, si tu margen en el producto ya es pequeño, cuando tú ya le tengas que luego cargar costes de la empresa que tú tienes a tu unidad de generación de caja, que se llama, de generación económica, pues ten en cuenta que ese margen va a bajar. Con lo cual, si ya vamos con unos márgenes apretados en lo que es el coste del producto, en lo que es el margen del producto, cuando luego lo bajes a margen neto de la empresa, ya hablaremos antes de impuestos, etcétera, y no me quiero meter en temas contables, pero es para que lo entendáis, ahí el margen va a ser menor. Entonces puede ser que tú estés ganándole, a tu parecer, dinero con cada venta de producto, pero luego la empresa no gane dinero. ¿Por qué? Porque en la empresa hay gastos fijos, gastos variables y gastos operativos, ¿vale? Entonces, cuidado con esto, con controlar estos márgenes, pero no controlar, como veremos luego, que haré la estructura completa del margen final, ¿vale? Que es el margen de utilidad. Y luego hay un engaño común, que es el del volumen. Quiere decir, cuanto más vendo, más gano. Depende. Cuidado con esto porque depende. Vuelvo a repetir, si no conoces bien tu estructura de costes y tus productos no son rentables, cuando tú llegues a tener volúmenes que encima te va a implicar más gestión de equipo, te va a implicar más costes operativos, te va a implicar más gastos de empresa, puede ser que no es que ganes más, es que vas a ganar menos. Porque tu unidad de generación de negocio, tu unidad de generación de caja, tu unidad económica se llama, ¿vale? En los negocios, que es lo que hace que tu negocio gane dinero, que es venta de tus productos, no está siendo rentable. Con lo cual, todo lo que derivas de recursos de la empresa para, en este caso, atacar y ayudar a esa unidad de generación de caja, a ese negocio, a esa forma de generar ingresos, va a cargar contra tu margen. Y si tu margen ya no es suficiente o es nulo, va a ser pérdida. Entonces, vender más, si esto no está controlado, no implica ganar más. En muchos casos implica ganar menos. Entonces, cuidado con esto, ¿vale? Y luego, cuidado en tener en cuenta todos los gastos. En este caso, Amazon y a plataformas que funcionan como Amazon con saldo, hay gastos ocultos que como nosotros no nos enteramos, pues ciertamente parece que no los tenemos en cuenta en nuestro margen. Como por ejemplo, costes de almacenamiento, almacenamiento prolongado, la tasa de devolución, los costes de la tasa de devolución, ¿vale? Todo esto, que a priori directamente no lo tenemos que contemplarlo. Por eso, encarecidamente, todos los que sois vendedores de Amazon, personalmente recomiendo, o cualquier vendedor de e-commerce que estéis en el mundo digital, que tengáis un software de contabilidad. Tenéis que tener un software que encima integre con la aplicación, en este caso hay software que integran con la aplicación de Amazon, y te sacan todos los costes asociados de tu producto. Con lo cual, el margen que te está dejando y el beneficio que te está poniendo, que te deja el producto, es el más realista. ¿Ok? Si no, vuestros márgenes acaban totalmente destrozados.
Entonces, hay que saber también cómo esto cambia. ¿Por qué? Porque Amazon también cambia y si estás improvisando y no teniendo esto en cuenta, te penaliza en tu negocio. Punto número 1. Y los alumnos de Impulsa tendréis este mes una sorpresa que os avisará con el calendario. Ya os explicaré de qué va. Pero Amazon, y va relacionado con esto, sube las tarifas de logística unas 3 veces al año. La última ahora en octubre. Acaban de subir nuevamente las tarifas de logística. Con lo cual, si tú estabas sacando los costes del envío o los estimados en base a las tarifas de logística anteriores, vete nuevamente al PDF con las tarifas nuevas porque cada 3-4 meses cambian. Y acaban de cambiar en octubre. Siempre lo hacen pre-campaña de Black Friday y de Navidad. ¿Vale? Luego, punto número 1, los costes suben. Cuidado con eso porque entonces tus márgenes caen. Segundo, el PPC, la publicidad en cualquier plataforma, sea en Amazon Ads, sea en Meta, sea en YouTube, sea en Google, cualquier plataforma que hagáis publicidad, los costes publicitarios cada vez son más caros, cada vez aumentan más. Y depende de la época, ya si os metéis en esta época que estamos ahora, por descontado. Porque todo el mundo quiere pujar en la misma época. Y los sistemas de publicidad son sistemas de pujas, de subastas. Entonces, si hay más gente subastando y hay más gente pujando, los costes suben. Y como es un mercado creciente, porque el mundo digital y el mundo de la publicidad es un mercado que está en continuo crecimiento, cada vez más gente se está uniendo y cada vez los costes publicitarios son más caros. ¿Qué quiere decir esto? Que un coste publicitario que me valía conseguir la venta de un producto 1 o 2 euros en el 2019, ahora puede ser fácilmente que valga 10 euros. Y eso va contra tu margen, porque es el coste que te cuesta captar esa venta. Es el coste de adquisición, ¿vale? Y es uno de las métricas, de los KPIs que tienes que tener en cuenta en tu estructura de costes de producto. Bien sea si estás en Amazon, en Meta, en cualquier plataforma. En Amazon Ads, pues es el coste del LEICOS, que es el que va cada vez subiendo más, ¿vale? Luego, el algoritmo, sabéis, y si no habéis visto el capítulo 1 de Sin Filtros, el episodio 1, el algoritmo ha cambiado. Con lo cual, el algoritmo también premia que no seas, vamos a decirlo así, barato. Parece contraintuitivo, que Amazon no premia que seas barato. No. Aunque Amazon no sepa los resultados de tus costes, lo que bien sabe Amazon por dato y por estadística, que eso lo tiene, es el promedio de lo que se está moviendo en tu nicho mercado. Entonces, si tú eres un producto, como los que vemos por ahí, que muchas veces tiran los precios, bajan los precios, y en este caso probablemente esos productos no estén ganando dinero, pues Amazon eso lo sabe, porque estás fuera del rango de precios promedio del mercado. Es como la campana de Gauss. Amazon se va a centrar en que los que están aquí están bien, los que están hacia un extremo, los que están hacia otro, pues va como a ignorarlos. Esa es una de las novedades que tiene el nuevo cambio del algoritmo, que en este caso gestiona Amazon, que es Cosmo, ¿vale? Y luego, break-even. Esto es un término importante, ¿vale? Break-even significa lo comido por lo servido. Tanto invierto, tanto gano. Es un término muy conocido en el mundo de los negocios, pero cuidado, porque break-even es un tanto peligroso. Os lo he estado comentando, los costes suben, todos los gastos suben. Y si tú eso no lo tienes controlado y no lo tienes asociado, que ahora pasaremos a la estructura de costes con costes de empresa, puede ser que tu break-even esté mal calculado. Entonces, para mí un break-even, si no tenéis todo en cuenta, yo prefiero ser conservador y estar por encima de break-even, para en el caso de algunos gastos asociados que no esté teniendo en cuenta, que no esté en pérdida, ¿vale? Entonces, cuidado con ir siempre a rascar el break-even. O tienes muy bien financieramente controlado esto, o tu break-even puede ser no ser real. Entonces, si tu break-even no es real y es peor porque hay gastos asociados que no estás teniendo en cuenta, ese break-even te hace perder dinero. Y esa pérdida de dinero asociada con, como te digo, costes de empresa, pues hacen que tu negocio no gane dinero. Vendes, creces, cada vez vendes más, pero como tu unidad económica o tu unidad de generación de caja no está generando beneficio, tu negocio no puede generar beneficio, ¿vale? Y ahora vamos con la parte importante, como digo. Esto es para que entendáis un poco la estructura. Ahora, vamos a bajarlo a cómo existen o cómo nosotros denominamos dentro de un negocio de e-commerce, ¿vale? Vamos a centrarnos en cualquier negocio, tenéis que saber cuál es el servicio, el producto que vendéis y esa es vuestra unidad de generación de caja o generación de negocio. Pero aquí en el mundo del e-commerce eso es los productos que vendemos, ¿vale? Por una parte están los costes de producto, que es lo que estábamos hablando ahora. Tú tienes que saber cuáles son los costes directos asociados a tu producto, logística, coste de adquisición publicitario, el coste de la preparación del producto, el coste propio del producto, el almacenamiento, todos los costes asociados, ¿vale?
Y eso tenerlo en cuenta para aquí, en el coste del producto, sacar tu margen de producto. Margen bruto de producto, el primer beneficio que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y ese beneficio no es un beneficio real. Quien te diga que está generando un 30% con su producto, ok, es el 30% que genera su producto, no su negocio. Por eso ya os adelanto que los negocios, en este caso de e-commerce, el propia empresa, depende de dónde tengas la empresa también. Yo estoy hablando con empresas en España, ¿vale? Si tú tienes una empresa en Dubái que pagas el 4% o tienes una empresa en Paraguay que no pagas absolutamente nada, vas al 0% o te vas a Bali y en Bali pagas también no sé si es el 0 o el 4 también, pues entonces tu empresa será más rentable a nivel de margen. Pero en España, ya os estoy adelantando que los márgenes de utilidad, el margen final neto, está en torno a un 12-18%. 18% es el mejor de los casos que puedo ver, entre 12 y 15 es lo normal. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor para tener un margen de empresa final del 12-18% necesito márgenes de producto del 25-30%. Y esto también es complicado, ¿vale? Conseguir márgenes tan altos. Entonces tienes que encontrar ahí el equilibrio, ¿vale? Por eso te digo, por una parte tenemos costes directos asociados a producto. Todo lo que es directo contra el margen de tu producto. Y una vez que yo calculo eso y tengo eso, que es la primera partida, luego tengo que tener también los costes asociados a mi empresa, mi negocio. Todos los que sois autónomos también sois una empresa, ¿vale? ¿Qué vemos aquí? Dos partidas. Y ahora vamos a dividir dentro de la empresa ya gastos fijos y gastos variables. Tú tienes que tener en cuenta y tienes que tener controlado cuáles son tus gastos fijos. La gestoría, las aplicaciones que utilizáis, el internet de cada mes. Si tenéis un local, pues el local. Si tenéis lo que sea. Los gastos fijos de tu negocio tienen que estar controlados. Es sencillo. Vete a tu cuenta bancaria y mira de los últimos 6 meses lo que pasa cada mes constantemente. Lo primero, tendrías que tener una cuenta bancaria solo del negocio. Punto número 1. Si no, ya empezamos por un punto de partida que la organización de lo que es el negocio está mal hecha. ¿Vale? Cosa que dentro de Impulsa vemos justo en uno de nuestros cursos, que es el tablero del CEO, que es cómo gestionar estructura bancaria o estructura de negocio, ¿vale? Entonces, cuenta bancaria operativa de la empresa, única, donde pasan todos los movimientos. Y ahí tú miras en el histórico de 6 meses cuáles son los pagos que entran cada mes. Esos son tus gastos fijos, ¿vale? Y los tienes en cuenta y los anotas. Porque eso mínimo es lo que te va a costar mantener tu negocio. Tus gastos físicos es lo mínimo que te cuesta mantener tu negocio, ¿vale? Y luego, por otra parte, tenemos los gastos variables de empresa. Pues no sé, me toca hacer un desplazamiento a los proveedores, pues meto ese gasto, esas dietas, todo lo que gasto. O puntualmente, pues ahora he contratado un servicio de creación de producto o he pagado a un agente que me esté analizando productos en China. Entonces, son gastos puntuales que no son recurrentes que voy teniendo también en mi negocio. Y eso también lo tengo que tener en cuenta. Porque una vez que tengo en cuenta gastos fijos, esto más o menos todos los meses es lo mismo, y luego qué porcentaje de gastos variables tengo, ya tengo en cuenta cuál es el coste total de los costes de mi empresa. Y a la generación de caja, este beneficio que me estaba dando aquí el producto, este margen, imaginaros que yo tengo en el bruto, facturo 10.000 al mes y me queda de margen bruto de producto un 20%, que son 2.000. Vale, a estos 2.000 euros que tengo aquí, ahora le tengo que descontar mis costes de empresa. Y imagínate que tanto en fijos como en variables tus costes de empresa son de 2.000 al mes, que no es descabellado. Pues estás teniendo tu negocio en 0 euros de rentabilidad. No genera 2.000 euros tu negocio, genera 0. ¿Por qué? Porque lo que genera con el coste de producto, que es tu unidad de generación de caja, tu unidad de generación de negocio, lo estás consumiendo en lo que es el mantenimiento de la estructura, el mantenimiento de tu empresa. ¿Vale? Ahora, una punta aquí importante. Tus costes de empresa no crecen proporcionales a tus costes de producto. Con estos mismos costes de empresa, yo puedo estar facturando 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 al mes, 10.000 o incluso me puedo aventurar hasta 50.000 al mes. Con lo cual, ¿cuál tiene que ser tu objetivo? ¿Cómo aumento los ingresos? ¿Cómo aumento las ventas de mis productos manteniendo el margen manteniendo el margen bruto de mi producto? Porque ahí voy a tener el primer beneficio del cual luego le tengo que descontar los costes de mi empresa. ¿Vale? Si tenéis esto controlado, tenéis controlado si vuestro negocio es rentable o no. Porque lo que puede estar pasando es que aquí tengáis beneficio en el coste del producto y digáis, vale, pero es que a mí el software que estoy utilizando o el cálculo que yo he hecho me está dando que genero 2.000 euros al mes. Ya, pero ese es el beneficio bruto. En el beneficio luego de la empresa, tienes que tener en cuenta que tienes que asumir costes de empresa.
Los autónomos, la gestoría, aplicaciones. Con un mínimo de, si ya estás dado de alta, 500 euros mínimo para una única persona de costes fijos con lo básico. Aquí en España hablo, ¿vale? Fuera, pues básicamente porque autónomos, salvo que estéis en la tarifa reducida, autónomo ya son 300 euros, la gestoría ya son, si eres autónomo, 80 euros y las herramientas pues son 90 euros Helium 10 y el seller que son 40 euros. Casi que eso es lo mínimo. Pues con eso ya me estoy poniendo fácilmente en los 500. Si eres autónomo de reciente creación y tienes la tarifa y la cuota reducida, pues menos, ¿vale? Pero luego vas a llegar a esos gastos. Con lo cual, céntrate mucho en tus ingresos, en cómo aumenta esta generación de la unidad de negocio, pero céntrate también en controlar cómo se mantienen tus gastos, ¿vale? Y luego es importante, no te quedes solo con esto. Después de que yo le resto los gastos de la empresa, imagínate que aquí ahora yo hago 20.000 euros al mes, de los cuales me están quedando un 20% también, que esos son 4.000. Pero yo sigo teniendo de gastos fijos de la empresa 2.000. Con lo cual, mi negocio se quedan de beneficio 2.000 euros. Ah, gano 2.000 euros. Espera, estás en España o en cualquier país que tenga impuestos, que la gran mayoría son así. Con lo cual, de esos 2.000 que ahora has generado de beneficio, España te dice, si eres empresa, dame el 25%. 15% los 2 primeros años de una actividad nueva. Bueno, aquí hay particularidades, pero normalmente es el 25%. Con lo cual ya no son 2.000, ya son en este caso 1.500 de beneficio. Y si eres autónomo, pues lo proporcional en tu IRPF, que en torno, será un poco menos, en 2.000 euros será un poco menos, porque 2.000 euros es una cantidad mínima. Pero de promedio vas a estar en torno a un 19 a un 30 también, depende de lo que estés facturando. Y esa cifra final, esos 1.500, eso sí, es el margen neto, margen de utilidad de mi negocio. O sea, mi negocio, si yo he facturado 20.000, ha generado un beneficio neto abajo, que se llama, porque la contabilidad se suele hacer en vertical, ha generado un beneficio neto abajo, un margen de utilidad, de 1.500. Chicas, chicos, eso es un 15%. Y esto es un escenario realista. Con lo cual, que no te cuenten historias de aquí el margen que se genera en el producto, porque eso está muy bien. Tú puedes tener hasta un 30% de margen de producto. Pero ¿qué margen queda en tu negocio? Ese es el margen de utilidad. Que evidentemente, después de ahí, a lo mejor te tienes que sacar, que también está en los gastos fijos, tu nómina. Tú tienes que ganar dinero en tu empresa. Porque lo primero, tú, y esto ya hablaremos en otro capítulo, cuando hablaremos de la identidad de empresa y la identidad del empresario, tú no eres tu empresa, aunque seas un autónomo y tengas el mismo nombre. Yo soy Pablo y mi empresa es mi empresa. Mi empresa es un ente de la cual yo administro y yo cobro un sueldo de ella por ese trabajo que yo administro. Pero el dinero que hay en la empresa es de la empresa, no es de Pablo. El dinero que tiene Pablo personal es el que es de Pablo. Y los autónomos, los que sois autónomos, tenéis un problema de identidad. Creéis que como el autónomo sois vosotros y la figura sois vosotros, la empresa sois vosotros, el negocio sois vosotros. Y no. Por eso os digo que tenéis que tener, que ya hablaremos en otro momento, cuentas bancarias separadas. La cuenta operativa de tu negocio y la cuenta personal. Y la cuenta operativa de tu negocio es el dinero que tiene tu negocio. Y eso es de tu negocio, no es tuyo. Y no metas la mano ahí, porque eso no es tuyo, es de tu negocio. Es como si tú quieres ir a tu, si alguno tenéis aquí jefe, te vas a tu jefe y le quieres coger dinero de la cuenta bancaria de la empresa. No, es que no es tuya. Aunque seas tú el jefe, aunque seas tú el administrador y el dueño de ese proyecto, o seas el autónomo. Empieza a disociar esto y en el mundo de los negocios te irá bastante mejor. Porque es una cuestión de orden y planificación. Y a partir de ahí te das cuenta de que la realidad de tu negocio es el beneficio neto que te queda abajo. El margen neto, margen de utilidad. Después de impuestos. Porque hay una cosa en la vida clara, que nos vamos a morir y que vamos a pagar impuestos. Salvo pues, que hagáis un, como os digo, Paraguay, Panamá y todos estos países que es a impuesto cero. ¿Vale? Pero en general, en España se pagan impuestos y los países normalmente pagan impuestos. ¿Vale? Entonces, para que os quede claro, lo primero, tenéis que tener el margen calculado de cada unidad, de cada producto que vendéis. Lo más realista posible. Y esto se puede calcular exacto. Hay softwares, que ya os digo de contabilidad, que esto te lo calculan exacto. ¿Por qué? Porque te cogen, si estáis en Amazon, los datos de Amazon y si tenéis vuestra propia página web o vuestra propia, lo que sea, plataforma que estéis utilizando, se integran las bases de datos y te coge la información completa. Con lo cual sabes en tiempo real cuál es el margen real de tu producto, pero el margen bruto.
margen operativo, ¿vale? Luego, respecto a los costes publicitarios, dentro de Amazon hay que entender que una métrica más importante que el EICOS, que no la conoce la gente, es el TEICOS, es el total del EICOS. ¿Qué quiere decir esto? El EICOS a mí me saca el coste publicitario respecto a las ventas que yo obtengo por publicidad. Pero es que a mí lo que me interesa es cuánto he gastado en publicidad respecto al total de las ventas que tengo. Por eso el total del EICOS es una métrica importante para tu negocio. El EICOS es una métrica importante para tu producto. El total del EICOS es la métrica importante para tu negocio. ¿Vale? Porque necesito saber sobre el total de las ventas que tengo cuánto me he gastado en publicidad. Que aquí entraríamos a hablar también de una parte luego más avanzada de planificación financiera, que son las partidas presupuestarias. Yo tengo que saber cuánto puedo destinarle a cada uno de las partidas o de las categorías, vamos a llamarlo así, de gasto que yo he determinado en mi negocio. Pues en la partida de salarios y sueldos me puedo destinar me lo invento, 50%. En la de coste de publicidad un 20%. En la de formación un 5%. En la de gastos operativos un 20%. Tú tienes que saber en cada una de estas categorías o departamentos o X que catalogues, partidas que catalogues de tu negocio, cuánto es el porcentaje promedio que le puedes destinar porcentualmente respecto a lo que está generando tu negocio. Eso es tener control financiero, ¿vale? Con lo cual, a mí para mi negocio, el EICOS me importa para saber el producto directamente, es un coste atribuido directamente al producto, pero también es un coste atribuido al producto, que es más, hablando a nivel financiero de empresa, el TEICOS, sobre el total de las ventas, no solo sobre las ventas que en este caso se generan por publicidad. ¿Por qué? Porque imaginaros, yo tengo 10 ventas por publicidad de un producto de 20 euros. Eso son 200 euros. Y yo me he gastado para generar esas ventas 20 euros. Un 10%. ¿Vale? Yo tendría un 10% de ICOs para esas ventas que han venido por publicidad. Ahora, imagínate que ese día no he vendido solo 10 en total, sino que he vendido 20 en total, entre las orgánicas y las de publicidad. Con lo cual, yo tenía un 10% de ICOs, pero el total de ICOs, que son esos 20 euros que yo me he gastado, es sobre 400 euros de facturación. Con lo cual, el total de ICOs es un 5%. Y si tu producto vende más en orgánico que con publicidad, tu total ICOs o el TEICOS va a ser menor. Y a mí me sirve porque puede ser que la publicidad tenga una estrategia de mantenimiento, una estrategia de visibilidad. Con la publicidad yo a lo mejor puedo hasta no ganarle dinero, pero lo estoy rentabilizando con el posicionamiento que me está dando en orgánico. Y esto, chicas, chicos, se llama inteligencia de negocio, se llama pensamiento estratégico de negocio. Lo cual, los que sois alumnos de Impulsa ya lo sabéis, que es la base fundamental de la metodología, saber en todo momento inteligencia de negocio. ¿Vale? Luego, tenéis que tener un sistema también de control de caja. ¿Qué es el control de caja? Entradas y salidas de mi cuenta bancaria. Cuando os digo que reviséis los últimos 6 meses de vuestro negocio si tenéis una cuenta separada, es porque tenéis que ver dónde se está yendo ese dinero. Lo que está entrando lo sabemos, es de las ventas que generamos. Ahora, ¿dónde se está yendo? Control de caja, que a poder ser, si puede ser semanal, mejor, no hace falta ni que sea diario, con que sea semanal, mejor, es el control del flujo de caja. Cash flow, ¿vale? Que es uno de los limitantes que en los negocios tenemos para crecer. Porque tenemos un hándicap a mayor en los que tenemos negocios de productos físicos, y es que el dinero, en vez de tenerlo disponible en nuestra cuenta bancaria, en nuestra caja, parte de ello, como trabajamos con stock, está dispuesto en stock. Entonces no lo tenemos disponible líquido para invertir. Y hasta que yo no rentabilice este dinero del stock, lo haga líquido, Amazon me lo pague y en este caso pueda también hacerlo seguir funcionando, voy a tener bloqueos en la caja. Y si tú no tienes controlado tus entradas y salidas, si no tienes controlado bien tu flujo de caja mínimo semanal para que no se te vaya dilatando mucho, no se te vaya perdiendo mucho, estás jodido. Porque te vas a quedar sin flujo de caja, sin liquidez. Entonces tu negocio se va a frenar y vas a tener que esperar a que se venda todo lo que tienes para generar ese ingreso. Y si aún encima lo que estás vendiendo no lo estás vendiendo con rentabilidad, porque como vimos no tienes calculado bien tu estructura de costes, ya no es que te estés cargando las cajas. O sea, perdón, ya no es que no estés metiendo cajas, es que te la estás cargando. Entonces, todo es una rueda infinita a nivel de datos.
y o tienes controlado esto, o da igual lo que vendas. Puedes facturar muchísimo. Yo he visto negocios de 100.000 euros al mes perdiéndole dinero. 100.000 euros al mes es prácticamente, sí, más de 1.000.000 al año. Negocios de más de 1.000.000 al año perdiéndole dinero, con un menos 4% de rentabilidad. Y no es raro. El problema que me preocupa es que es eso, por eso os traigo este episodio. Porque no es raro ver negocios que generan, pero que no son rentables. ¿Qué pasa con eso? Que tú estás teniendo el falso espejismo de que si estás cerca del break-even, pues estás en un 0%, en un -1, un 1%. Si estás cerca del break-even, pues es un negocio de mantenimiento. Entonces, bueno, mientras te puedas pagar tu sueldo, mientras puedas vivir de ello, perfecto. Pero el problema es que estás continuamente luchando contra la caja, porque no tienes dinero disponible hasta que vuelvas a cobrar. Entonces vuelves a empezar otro ciclo y no tienes dinero disponible hasta que vuelvas a cobrar. Y hay mucha gente que se queda en ese bucle. ¿Por qué? Porque, bueno, mientras mi negocio me dé mi sueldo, que ya lo tengo atribuido en estos costes de empresa, pues está perfecto ya, pero es que tu negocio te da tu sueldo, pero ya no te da más, no te da rentabilidad, no es un negocio rentable, no es un negocio con valor. Y un negocio que no crece, por ley tiende a decrecer. Inflación, costes, aumento de costes, materia prima, publicidad, todo lo que he explicado. Entonces, o tienes un negocio que es rentable, o vas a acabar en el medio plazo quebrando. Es que no tienes ni largo plazo. En menos de un año estás quebrado. Empieza a mirar toda tu estructura de costes a ver si esto está correcto, ¿vale? Y luego, un error que me encuentro, no error ya, es un concepto de mentalidad. Es que la gente vende por ego. Yo he tenido una alumna que cuando le hicimos este ejercicio precisamente, ¿vale? En Impulsa, en una sesión individual, le hice este ejercicio de estructura de costes con sus productos y casualmente los productos que más vendía eran los que le perdía dinero. O sea, ¿te imaginas vender un producto y estar perdiéndole dinero? Si es una fase inicial, puede ser que sea la estrategia de lanzamiento. Pero yo estoy hablando de productos que estaban estables ya, productos que ya vendía recurrentemente. Pues el tema es que yo le digo, en este caso, tienes que liquidar estos productos o intentar mejorar los costes. Y ella me contesta, ya Pablo, pero es que si los liquido dejo de vender. Esa es la mentalidad. Por eso muchas veces el vender para vosotros es ego. Porque quiero hinchar mis números y quiero demostrar, mira lo que facturo en Amazon, mira lo que facturo en mi tienda, mira lo que facturo en mi negocio. Pero si luego al final de abajo tu negocio no te da ni un solo euro, dime tú para qué te sirve eso. Y yo en este caso le dije, mira, yo prefiero no vender nada, cerrar y quedarme a cero, que dedicar mi tiempo al negocio, gestionar negocio y encima perderle dinero, tener que poner yo dinero del bolsillo. Porque una cosa es llegar a break-even y, como acabo de explicar, que cubra o estés cerca. Y otra es tener que estar perdiéndole cada vez. Entonces, cuidado con si estáis vendiendo mucho, que no tengáis esto controlado y queráis seguir vendiendo por hinchar esa cifra y por hinchar el pecho y decir, mira lo que facturo. Porque una cosa es facturar por ego y otra facturar por beneficio. Revisa muy bien esto, porque esto lo he visto en el mundo digital y en el mundo de las redes sociales, ni os imagináis. La cantidad de gente que os están enseñando pantallazos de Amazon por redes que son tiendas en pérdida. Ni os lo imagináis. Cuidado, ¿vale? Con lo cual, para cerrar ya este episodio, mi consejo, si estás en este punto en el que de verdad te estás dando cuenta de que vendes, pero no estás viendo ingreso en tu cuenta, lo primero, no tires la toalla. ¿Por qué? Porque tirar la toalla cuando las cosas no salen es el camino más sencillo, pero es el camino que hace renunciar al objetivo, el propósito que te habías puesto. Con lo cual, personalmente para mí, o al menos como mi cerebro está cableado, nunca es una opción rendirse, nunca es una opción tirar la toalla. La opción es realmente revisar dónde está el error, qué está pasando, consultarlo, formarse si hace falta en ello, mejorarlo y entonces darle la vuelta a la tortilla. Siempre y cuando no se haya tarde, ¿vale? Y si no, no pasará nada. Puedes quebrar eso que tienes, si era una empresa la quiebras, si era un negocio lo cierras, arrancas uno nuevo, lo saneas y empiezas haciendo las cosas bien. Si ya fuera el caso de que es un error que es irremediable, que ya te puedo adelantar, que probablemente no lo sea, porque si no ya te tendrías que haber dado cuenta. Hay indicadores, ¿vale? Entonces, mi consejo, no tires la toalla,
porque si tiras la toalla estás renunciando a todo lo que te has propuesto, y de verdad pon foco y revisa en qué es lo que le está faltando a tu negocio. Probablemente a tu negocio no le falten ventas, probablemente a tu negocio no le falte, en este caso, saber generación de caja, como digo aquí, generación de negocio. Lo que a tu negocio le falta saber, y sí es probablemente lo que te falta por formarte, porque muy poca gente enseña esto, es cómo calcular lo que te está quedando de beneficio y sobre todo no aquí en el producto, cuánto te está quedando de beneficio luego en tu negocio. Esa es la realidad. Y si no, pues por algo los alumnos de Impulsa están dentro de Impulsa, porque es una de las cosas que enseñamos. Así que, ¿sabes cuánto genera realmente cada uno de tus productos? Y sobre todo, ¿sabes cuánto genera tu negocio de rentabilidad? Si no lo sabes, pon foco allá, porque es la parte fundamental de que te mantengas o que tu negocio al medio plazo quiebre. Así que dicho esto, vamos a dejar por aquí episodio número 7 ya, 7, de cómo vender no implica ganar dinero. Es más, muchas veces, como el caso que he puesto, vender implica perderlo. Y cómo te tienes que fijar en dos aspectos importantes: estructura de costes de tu producto, estructura de costes de tu empresa, fijos más variables, y sobre todo margen de producto bruto y margen de utilidad o margen de neto de empresa. Y si eso no lo sabes hacer, busca información, ya tienes al menos el primer paso, y sobre todo, céntrate en eso, que será lo que haga que tu negocio funcione. Así que nada, espero que os haya servido. Nos vemos en el próximo episodio, y si quieres vivir estos episodios en directo, y si quieres vivir estos episodios para poder hacer preguntas, como ahora estaré con la gente que está aquí en el directo haciendo preguntas, y sobre todo recibir todos los episodios que iremos viendo del libro negro del e-commerce, vente a las sesiones de cada jueves a las 5:30 Zoom, porque eso es lo que sucede. Te vas a llevar cada episodio con recursos descargables y te vas a llevar una ronda de preguntas relacionadas con el tema que estamos haciendo, como es este. Así que nos vemos la próxima semana, nos vemos este jueves, si en este caso vienes el directo, y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Recording stop.